En este video vamos a hablar de empaques. Antes de que nosotros empecemos de lleno con la parte de hidráulica de una columna empacada. ¿Por qué es importante hablar antes de empaques? Bueno, no solo su forma y tamaño van a tener influencia en muchas cuestiones que suceden dentro de la columna, sino también van a tener una influencia directa sobre las caídas de presión que vamos a tener en la operación. Hablar de empaques es algo muy complejo que no voy a ahondar aquí con mucha profundidad. Es algo que se sale de las cuestiones que nosotros debemos de abordar en nuestra materia. ¿Por qué? Bueno, porque esto ya es parte del diseño mecánico de la columna. Entonces, aquí qué es lo importante que nosotros debamos de observar y de entender de que existen una gran cantidad de empaques con distintas formas y materiales. Las formas pueden ir desde las más sencillas, que son las esferas, hasta diseños más complejos, como por ejemplo las teleretas. Entonces, existe una gran cantidad de formas y diseños, algunas desde las más sencillas como los anillos Raschig, que los tenemos por aquí, y van aumentando en complejidad. Estos diseños, ya muchos son propietarios, es decir, están patentados, y otros pues ya simplemente son del dominio común, es decir, que prácticamente cualquier compañía los puede vender. Entonces, dependiendo de la forma de estos empaques, nosotros vamos a tener distintas superficies de contacto. ¿Se acuerdan de ese concepto de la área específica? Y eso va a determinar básicamente qué tan eficientes son esos empaques. Dentro de las características que deben de tener estos empaques, pues voy a poner aquí unas cuantas de manera simplificada. Deben de tener un área específica adecuada para la aplicación, dependiendo de qué tan fácil, qué tan difícil sea la separación que voy a realizar. Va a ser el empaque que voy a seleccionar. Debe de tener una buena resistencia química, dependiendo de qué sustancias voy a manejar en la separación, temperaturas, etc. Entonces, ¿esto de qué va a depender? Básicamente del material de construcción, que ya sabemos que entre los más comunes están los metales, cerámicos y plásticos. Otra cuestión importante que también debemos de tener en cuenta es la resistencia mecánica. Como ya les decía en en el video donde vimos las partes de una columna, dependiendo del material que nosotros seleccionemos, va a ser la cantidad de camas que yo voy a poder colocar dentro de la torre. Finalmente, debemos de tener en cuenta la relación costo-desempeño. Y esta básicamente debe de ser la más adecuada para la aplicación que yo voy a realizar. ¿Por qué entonces es importante? Quiero recalcarlo mucho. Los empaques van a jugar un papel determinante en la hidráulica de una torre empacada. Entonces nosotros debemos de tener muy en cuenta todos los conceptos, todas las cuestiones a considerar para realizar esa selección. Y esto es algo más o menos complejo, y simplemente aquí les voy a poner una de tantas consideraciones que se pueden hacer para hacer la selección, ¿no? Entonces, por ejemplo, de esta tabla vamos a ver una de los empaques más comunes, por ejemplo, los anillos Raschig, ¿no? Que prácticamente los encontramos en cualquier lugar, y como tal, pues sí, ¿no? Es el diseño más sencillo que se creó, y uno de los primeros. ¿Qué ventajas tiene? Son baratos, pero no es tan eficiente
como los otros. Está disponible en una cantidad de materiales. Y bueno, entonces tienen varias ventajas y desventajas que nosotros debemos de tener en cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, los anillos Rashik son baratos, pero por ejemplo podemos ver aquí, en la mayoría de las aplicaciones tienen una baja eficiencia. Entonces, la selección del empaque no es algo tan sencillo. Como tal, nosotros no lo vamos a ver directamente aquí en esta parte, porque bueno, además no solo hay este tipo de empaques como los que les mostré, ¿no? También tenemos ya usados muy comúnmente este tipo de empaques, que son los empaques estructurados. Entonces, es algo bastante complejo que no vamos a abordar con profundidad en esta parte. Simplemente nos vamos a quedar con la cuestión de que estos empaques juegan un papel determinante en la hidráulica de una torre empacada. Bueno, entonces después de haber visto esta pequeña introducción sobre empaques, el próximo video ya vamos a empezar a hablar de lleno sobre la hidráulica de una torre empacada.